Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Para eso vamos a ver un texto. Busca el Salmo capítulo 51. Salmo 51. El Señor puso compartir este mensaje hoy con ustedes porque creo que todos, hermanos, necesitamos escuchar estas palabras, todos. A veces tal vez alguien puede decir, no, está bien, qué bueno, la palabra me edificó y todo, pero tal vez no era para mí. Y sí, a veces la palabra es para unos y para otros no, tal vez en el sentido de que la aplicación de esa palabra ese día, ese momento no era tanto, aunque edifica la Biblia, la palabra siempre alimenta. Pero yo creo que nadie se lo quita de encima, nadie se lo quita de encima. Es uno de esos mensajes que todos lo necesitamos. El Salmo 51, no sé si su Biblia tiene tal vez un subtítulo ahí, antes de empezar con el texto. Mi Biblia dice así, porque estos subtítulos sirven para enfocarnos, para decirnos, enseñarnos de qué es lo que va a hablar el Salmo, qué va a decir. Y entonces aquí habla el Salmo 51, dice que es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Va a hablar de algo que sucedió, que ahorita vamos a tocar el tema. Y entonces dice el versículo 1 en adelante: Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note por qué. Está reconociendo el pecado. Dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros en tu altar. Qué lindo este salmo. Lindo por las cosas que dice y nos enseña aquí. Pero David, que es el que escribe este salmo, lo escribe, es una oración que luego se escribe para ser interpretada, esta oración en forma de canción, porque es necesario que todos en todo tiempo reconozcamos cosas en nosotros que necesitamos cambiar. Bueno, vamos entonces a estar hablando hoy, esta mañana, de mantenimiento. Incluso es tan importante el mantenimiento para todo que hasta es una carrera o varias carreras universitarias, tecnológicas, mantenimiento industrial, mantenimiento de muchas clases. Y nosotros ahora vamos a hablar de mantenimiento espiritual, porque lo necesitamos nosotros. Ayer, que cumplí años, me celebraron el cumpleaños muy temprano, desde muy temprano, algunos hermanos de la iglesia, aparte de los que también me pusieron algún mensaje, me llamaron, aquí ya a las 6:30, antes de las 7, una cosa así. Estábamos varios hermanos en Cristo aquí de la iglesia trabajando, porque vinimos aquí, ayer habíamos convocado para venir a darle mantenimiento a este lugar, porque este lugar necesita y requiere mantenimiento. Estuvimos trabajando, yo no sé si vuelven a ver la lona, pero no sé, cuando entraron vieron que esta lona se ve más blanquita. Todo requiere mantenimiento. Y aquí tengo una definición de mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento y para qué sirve? Oiga lo que dice, esto lo dice el diccionario. Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. Por eso es que lavamos y por eso es que limpiamos, porque las cosas a veces, a veces no todo el tiempo, que no le hacemos nada, más bien van a durar menos. Entonces hay que lavar, hay que limpiar, hay que cambiar piezas, etcétera, para evitar la degradación. Y espiritualmente es lo mismo. Nos podemos degradar espiritualmente. Voy a explicarles algo. Básicamente hay 3 tipos, hay más, ahí estuve leyendo, pero no quiero meterme muy profundo en este asunto del mantenimiento, pero por lo menos rescaté 3 tipos de mantenimiento. El primero es el mantenimiento preventivo, que es, por ejemplo, el que estábamos haciendo ayer. Entonces, todo esto, hermanos, es mantenimiento preventivo. Oiga lo que significa. Tiene que ver con la conservación de equipos e instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Ese es el mantenimiento preventivo, antes de que se deteriore, antes de que se dañe. Creo que tenemos que estar pendientes de eso nosotros espiritualmente. Ahorita vamos a seguir tocando esto. Hay otro mantenimiento que es el mantenimiento predictivo. Significa anticipar situaciones y predecir por anticipado y colocar mecanismos que alerten de futuros fallos antes de que sucedan. Voy a ponerles un ejemplo de este mantenimiento predictivo. Por ejemplo, los carros en sus frenos, especialmente los frenos de disco, funcionan con lo que se llama pastillas de freno. Hay una mordaza que cuando está el disco en el centro, de un lado tiene una pastilla de freno y de otro lado otra. Lo que hacen es presionar el disco para que frene el carro. Pues esas pastillas se van gastando con el rodamiento y con la frenada, por supuesto. Entonces diseñaron los ingenieros unos dispositivos que son unas latitas para que cuando ya le queda un poquito de carne a esas pastillas, empiece a pegar la latita y empiece a hacer un ruidito que usted diga,
para que usted diga, algo le suena, y entonces lo lleva al mecánico, y el mecánico dijo, qué bueno que lo trajo, porque si no lo hubiera traído, ya iba a acabarse la fibra y usted iba a echar a perder el disco de freno. Para eso es predictivo, para que antes de que se dañe algo, nosotros no tengamos necesidad entonces de repararlo, y entonces eso es lo que se refiere ese mantenimiento predictivo, hacer algo, diseñar dispositivos para que no se dañe el asunto. Nosotros como cristianos podemos diseñar cosas en la vida nuestra también, ya vamos a hablar de eso. Entonces, algunos mecánicos, ¿qué es lo que hacen? Van a poner pastillas nuevas y dicen, estas latillas, ¿para qué será esta latilla? ¡Guau! Y la tiran por allá. Y ya está, lo que duró un ingeniero diseñándolo, quién sabe cuánto tiempo, nada más otro llega y se lo quita, como si no tuviera propósito o sentido. Bueno, y está el otro mantenimiento, que es el mantenimiento correctivo, que ese duele más porque duele en el bolsillo cuando tenemos que cambiar algo, tenemos que corregir algo porque se dañó ya, porque no tuvimos cuidado, no lo hicimos a tiempo. Y consiste en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos. Es la actividad técnica ejecutada cuando sucede una avería. Y oiga, tiene un objetivo, restaurar el activo o lo que se dañó para dejarlo en condiciones que pueda, como se pretende, ya sea con reparación o con sustitución. Qué pereza cuando ya tenemos que sustituir una pieza porque se dañó, salió más caro. Era más barato hacer un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Antes de que se dañaran las cosas. Pues así vamos a aplicar esta historia de David aquí. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos, o parte de lo que quiere Dios enseñarnos aquí. El problema es que David no estuvo atento a un mantenimiento ni predictivo ni preventivo. En su vida se descuidó. Aquel que mató al gigante Goliat y que se había cuidado mucho cuando era muy jovencito, cuando se convirtió en rey, se descuidó, y entonces en un tiempo cuando el pueblo de Israel, el ejército andaba en guerra, él no quiso ir a la guerra, se quedó en el palacio. Se distrajo y se puso a pensar quién sabe qué cosas, salió al balcón a caminar. Por supuesto el balcón del palacio estaba por encima de todas las casas de Israel, y entonces cuando salió al balcón, de pura casualidad se estaba bañando una dama ahí abajo en la casa. Seguramente los baños eran afuera, yo me imagino. Y una muchacha muy bonita, muy guapa, se estaba bañando, y entonces él codicióla, para ser así, Reina Valera, ¿verdad? Dijo que codicióla y deseóla, trajóla y acostóla, dijo aquel, ¿verdad? Y entonces se descuidó, no veló por ese mantenimiento, porque eso no empezó ahí, empezó antes. Desde que se descuidó como guerrero, se descuidó en esa área, y no lo mataron a David en la guerra cuando andaba ya con sus soldados, pero el enemigo se aprovechó de su condición humana y su carne, y espiritualmente no estaba fortalecido en el Señor, y entonces lo persiguió hasta el palacio. Y desde ahí no hubo necesidad de ir a una guerra para que muriera, digámoslo de esta forma, o pudiera ser herido espiritualmente hablando, David. Y esa es la historia, ustedes la pueden leer en 2 de Samuel capítulo 11. David cometió el error tal vez más grave de toda su vida, porque no solamente pasó lo que acabo de decirles, quizás eso hubiera sido, no sé si decir lo mínimo, lo máximo, si se puede decir de esa forma, fue que por querer tener a la mujer que era la esposa de uno de sus generales, entonces lo mandó a él al frente de la batalla para ver si lo mataban primero y quedarse él entonces con la esposa. Asesino también, qué cosa. Por eso es que esto lo necesitamos todos, hermanos, porque aquel que alabamos tanto porque mató a Goliat,
porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y porque todos lo alababan, todos gritaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, aquel que lo andaban en alto, y lo exaltaban, y tenía comunión con Dios, y hizo tantos salmos y todo. Aquí lo vemos débil, lo vemos caído, lo vemos cayendo en sus mismas redes. Y entonces en 2 de Samuel, en el capítulo 12, segundo libro de Samuel, del versículo 1 al 14 vamos a leer, porque David hizo lo que hizo, pero como era rey, etcétera, creyó que nadie se había dado cuenta y nadie supo qué es lo que pasaba, pero tenemos a uno que se da cuenta de todo lo que hacemos. Tal vez usted se le esconda a su esposa, o tal vez usted se le esconda a su patrón, o tal vez usted se le esconda a el Ministerio de Hacienda, o tal vez usted se le quiera esconder al policía de tránsito, o a tantas personas que uno se le quiere esconder, pero hay uno que nada se le puede esconder, y el que ve todas las cosas. ¿Recuerdan la historia de les conté, de aquel niño con su papá que iban allá en la zona sur en el carro, y entonces pasando por los piñales, que esos piñales no tienen cerca ni nada, usted se puede bajar ahí y coger piñas, ¿verdad? Pues se bajaron, el señor paró el carro y le dijo, vamos a agarrar piñas, y se metieron, y entonces cuando estaban cogiendo piñas, le dice, bueno, vamos a salir y echar las piñas al carro, fíjate para la izquierda, para abajo. Dice, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Fíjate para arriba, para la derecha, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Ah, bueno, y entonces le dice el niño, ¿y por qué no nos fijamos primero para arriba, papá? Porque ahí sí hay alguien que nos está viendo. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, pues él lo ve todo, y entonces le manda el profeta a David. Capítulo 12, versículo 1 de 2 de Samuel, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Vea la sutileza de Dios por medio del profeta. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Qué tremendo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido muchísimo más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Estos eran los enemigos. Y brinquemos al versículo 13 para no alargarlo mucho. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Cuando oyó esa palabra, reconoció y dijo, pequé contra Jehová. Y aquí venimos al Salmo con el que empezamos. Porque el Salmo comenzaba diciendo, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Entonces, vean, hay una relación totalmente, este Salmo está totalmente ligado a esta historia de David. Pero la actitud de David aquí es la que necesitamos nosotros tener en nuestra propia vida, porque todos en alguna medida o en algún momento le fallamos a Dios, ¿sí o no? Todos. Nadie puede decir que no. Unos más y otros menos. Unos tal vez porque no le han dado
mejor mantenimiento a su vida, a su máquina, ¿verdad? Delante de Dios, a su propio corazón, a su alma, a su mente. Y entonces caemos en estas cosas. Ya leímos el Salmo, ya vimos las cosas que dice David ahí en el Salmo. Y entonces yo quiero rescatar aquí que en este Salmo vemos cómo David entra en un proceso de mantenimiento, pero claro, el mantenimiento con el que entra David ahora aquí es un mantenimiento correctivo. Ya es duro porque va a sufrir pérdida y va a sufrir cosas difíciles. Si leen el pasaje que acabamos de leer completo, se van a dar cuenta de las consecuencias del pecado de David, o parte. Pero también en el Salmo, David reconoce el mantenimiento preventivo y predictivo que le hizo falta, y entonces es ahí donde también entramos nosotros, porque yo puedo estar muy bien, pero necesito saber qué tengo que hacer en mi vida para mantenerme bien delante de Dios, y de eso se trata este mensaje también. Sirve para los que tienen que corregirse, pero sirve también para los que tenemos que prevenir las cosas que pueden venir. Lo primero que vemos ahí a David es acudir a Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí. Él sabe que solo Dios puede hacer algo en su vida, restaurarlo, ayudarlo, porque se dio cuenta, fue convencido por el Espíritu Santo de Dios a través del profeta, como usted hoy está siendo convencido a través de este profeta que está aquí parado predicando la palabra de Dios, porque el que predica la palabra de Dios está comunicando un mensaje de parte de Dios. Hoy está recibiendo usted algo como lo recibió David, y entonces él acude a Dios. ¿A quién más? Solo a Dios puede recurrir. Y entonces él, al acudir a Dios, que es como el técnico reparador de una máquina en una fábrica, en algún lugar donde haya que dar mantenimiento, a ese es el que hay que buscar, a Dios, solo Dios. Reconoce que sus pecados, reconoce sus errores que lo llevaron al colapso, a ese colapso. Mire que dice ahí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque no, lo primero que tenemos que empezar, hermanos, es reconociendo eso, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado. Lo que el diablo quiere, ¿sabe qué es? Que usted se quede callado o callada y no diga nada, que no. Dice la Biblia que si reconoces con tu boca, cuando nosotros hablamos, sacamos por la boca, nuestras fallas, las confesamos delante de Dios, es como si usted estuviera sacando todo lo que hay en su corazón malo, lo está sacando, lo está expulsando para que el Dios entonces venga a restaurar su vida, su corazón y a limpiarle de toda maldad. Pero hay que sacar la maldad por la boca. Como les digo, el diablo quiere que usted no diga nada. ¿Con qué engaños viene el diablo? No te van a perdonar. Hace unos días veíamos en el devocional que el primer engaño de Satanás es decirte que lo que estás haciendo no es malo. No, está bien, no pasa nada. Está bien, tranquilo. Nadie ha visto. Y te empieza a convencer de esas cosas. Todo mundo peca, todo le fallan a Dios. No importa, sigue adelante. Y cuando ya caíste y te diste cuenta del error en que estabas, ahora viene el diablo con otro argumento. No te van a perdonar. Estás acabado. No vuelvas tus ojos a Dios. No acudas a Dios. Esos son los dos principales engaños, porque él es diablo. El diablo es padre de mentira. Pero la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. No lo dice para que practiquemos el pecado, porque el que practica el pecado, ay mamá, ya entonces sí, entra en un tratamiento con Dios, que Dios tiene que darle ese tratamiento especial. Estamos hablando de ese tipo de persona, pero también estamos hablando de aquellos que a veces nos resbalamos y hacemos alguna cosa, o decimos alguna cosa que no tenemos que decir, o oímos alguna cosa que no tenemos que oír, o vemos alguna cosa que no tenemos que ver, o hablamos lo que no tenemos que hablar. Él reconoce su pecado. También reconoce la misericordia de Dios. ¿Lo vieron? Hay que reconocer eso. Dios es un Dios de misericordia.
siempre, es parte de su naturaleza, ser misericordioso. Entonces, qué lindo saber que tenemos un Dios misericordioso al cual podemos acudir todo el tiempo. Reconoce que sus pecados han sido contra Dios. No sé si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 4 dice contra ti solo he pecado. No fue contra Urías y contra Betsabé, no, fue contra Dios. Porque hasta que tengamos eso bien claro, las cosas no van a cambiar nunca. Cuando usted peca contra el primero que peca, es contra Dios. Ven, entonces es más fácil, porque si se va a robar las piñas, al primero que va a ofender es a Dios, entonces ya usted no se roba las piñas. ¿Verdad? Tal vez el dueño de las piñas se va a dar cuenta, mira, me robaron unas piñas y se siente ofendido, y etcétera, pero el primero que nos ve y al primero que le va a doler y al primero que va a ser afectado es el Señor. Eso he dicho un montón de veces. El día que uno le es infiel a su esposa, al primero que le está siendo infiel es al Señor. Porque cuando yo me casé hice un pacto con Él delante de ella, o un pacto con ella delante de Él. Porque el matrimonio es de 3, no solo de 2. Dios está en medio. Y cuando usted creyó en Cristo, usted hizo un pacto con Él en la cruz, reconociendo que Él murió en su lugar para llevar sus pecados y que usted lo va a tener siempre presente. Entonces, cada vez que fallamos, reconocer que contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Él reconoce que el pecado está en él, al decir, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Eso es algo que todos tenemos que saber y entender, hermanos. No, aunque estemos en Cristo, aunque tengamos muchos años, aunque leamos la Biblia, aunque oremos todos los días, aunque vayamos a la iglesia, le sirvamos al Señor, el pecado está ahí al acecho, porque tenemos una naturaleza humana que tenemos que hacer morir todos los días, porque quiere levantarse todos los días de entre los muertos. Esa naturaleza humana, quisimos morir ayer, todos los días quiere resucitar y hay que someterla todos los días. Él reconoce que necesita un reemplazo de corazón y de espíritu. Mire qué lindo. Después de que dice, purifícame con hisopo, etcétera, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se da cuenta David aquí? O él reconoce que lo que pasa es que ya su corazón se ensució, que su corazón, que estaba tan puro y tan bueno, tan limpio delante de Dios, ahora está deteriorado, y su espíritu, sus deseos ya no son rectos delante de Él. Eso lo reconoce él, y entonces le pide a Dios, Señor, ayúdame, necesito un reemplazo de corazón, un trasplante, poneme un corazón como el que tenía cuando era un niño, cuando te alababa, te bendecía, cuando luché contra Goliat y tenía aquella fe, cuando lo único que quería era hacerte agradable, Dios. Él reconoce que merece ser desechado. Mire lo que dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconoce que debe ser desechado, sí, claro, pero no podemos hacerle caso al diablo y quedarnos ahí. Sí, merezco ser desechado, pero tengo un Dios de misericordia que me perdona, que me ayuda a levantarme en cualquier momento. Él reconoce que la presencia del Espíritu Santo es la vida en él. ¿Por qué es? Porque se contristó el Espíritu Santo. Dice él, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice antes, versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe que su vida, que el Espíritu Santo en su vida ha hecho la diferencia, pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros fallamos, el Espíritu se apaga, el Espíritu Santo se contrista, no se va, no nos abandona, pero
el Espíritu Santo apagado en la vida de nosotros es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Reconoce que ha perdido el gozo de la salvación. Sí, eso pasa. Y reconoce que Dios lo quiere usar. Señor, yo quiero que me uses. Por eso dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Señor, volveré a hacer lo que me llamaste a hacer. Pero ahorita no puedo hacerlo porque estoy pasando un momento donde estoy quebrado, donde estoy deshecho. Señor, necesito mantenimiento correctivo. Señor, necesito que reemplaces las piezas que se dañaron. Necesito, Señor, que repares lo que se pueda reparar. Dios, hazme de nuevo, tómame en tus manos como el alfarero, Señor, y hazme otra vez. Y si tienes que quebrarme para hacerme de nuevo, Señor, hazlo. Eso nos enseña la palabra. Y ahora David, a partir de estos versículos, describe los elementos principales en el mantenimiento preventivo y predictivo de Dios. Él sabe y entiende ahora por el Espíritu Santo qué fue lo que pasó. Dice el versículo 17, versículo 15 en adelante, dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Lo que está diciendo aquí David es que Dios conoce los corazones y que con venir a la iglesia no gano nada si mi corazón está apartado de Dios. Con leer la Biblia delante de Dios, si mi corazón está sucio y mi corazón está mal delante de Dios, no gano nada. Con prometerle cosas delante de Él, no gano nada. Dios quiere personas que estén delante de Él, como dice aquí más adelante, porque eso es lo que hace la religión. Produce hipócritas repitiendo oraciones, hipócritas repitiendo canciones, hipócritas que creen que el que peca y reza empata. ¿Han oído ese dicho? Sí, pues es un dicho muy popular y la gente lo practica. Los que creen que solo hay una Semana Santa en el año, esos que les enseñaron a hacer rituales religiosos para pagar sus pecados, a seguir normas y sacramentos, porque si hacen esto entonces alcanzarán el perdón de Dios. Los que necesitan prender cierta cantidad de velitas, o incluso cuando confiesan sus pecados a otro hombre, los mandan como penitencia a rezar oraciones a sus santos o al mismo Dios. Es una gran contradicción que cuando usted confiese los pecados a alguien le diga, bueno, ahora como penitencia, como castigo, vaya y récese 10 Padres Nuestros. O sea, están diciéndole, rezar es una penitencia, es un castigo. ¿Ya qué cosa más rara, qué cosa más extraña? Eso no nos enseña la palabra de Dios. Cuando Jesús habló del Padre Nuestro, entre comillas, el Padre Nuestro, cuando Jesús habló de eso, nos estaba dando un modelo de cómo acercarnos a Dios, sinceramente, como hijos delante de Él. Bueno, pues Él dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es el mantenimiento de nosotros, preventivo y predictivo. Esto es lo que tenemos que hacer. Un espíritu quebrantado es un espíritu dolido por el pecado. O sea, cada vez que usted, el Espíritu Santo, lo convenza de su pecado porque le falló a Dios, entonces yo tengo que dolerme, porque al primero que afecté fue a Dios y lo ofendí. Pero si no hay ese dolor, ay mamá, ahí sí. Entonces pongámonos a pensar, ¿por qué no sentí nada? Que es que me estoy haciendo insensible a la voz de Dios. La Biblia habla de tener la conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no siente. Cuando usted le cauterizan algo, usted pierde la sensibilidad. Y así hay personas con el espíritu insensible, sensible ante el pecado y ante la suciedad. Ustedes pueden decir, bueno, yo no sé, pero bueno, las personas que vinieron ayer a trabajar aquí se asombraron. Algunos que no habían visto, que no habían estado mientras limpiábamos,
o en otras veces, en otras ocasiones, se asombraron de ver cada vez que le pasaban el trapo para limpiar, digamos, una sección, cómo quedaba ese trapo cuando lo iban a lavar. Salía el caldo negro. Y los que vienen aquí a la iglesia, tal vez dijeran, no, decían, pero qué raro, yo nunca vi nada sucio, o no se le veía. Pero es hasta que nos ponemos a ver la gran diferencia que hay. Yo no sé si ustedes le ven ahora un brillito diferente, como un satinado más bonito que se le ve a la lona. Eso lo va perdiendo. Y la vida de nosotros es así, dice la Biblia, en todo tiempo estén blancos tus vestidos. Tenemos que estar pendientes, porque el día que no veamos las manchas en nuestros vestidos, entonces estamos en problemas. Tiene que ser como cada vez que usted se pone una camisa blanca o un pantalón blanco. Hablemos de un pantalón blanco. Un pantalón blanco es de una puesta o media. Cuando usted se da cuenta ya se le ensució. Así debe ser la vida de nosotros en Cristo. Que seamos tan sensibles, con un espíritu delante del Señor tan sensible ante la suciedad, que veamos las primeras manchitas que se nos pegaron, que nos pasó. Y saber entonces que cada día, eso es algo importante, hermanos, cada día hay que venir delante de Dios y decirle, Señor, te ofendí. Señor, si te ofendí, perdóname, revélame. Hay otro salmo de David que dice, Señor, dime en qué te fallé, Señor, examíname y dime cómo están mis caminos delante de ti. Eso creo que tenemos que decírselo siempre al Señor, porque a veces creemos que estamos haciendo algo que está bien y no está bien. Entonces el Espíritu Santo trabaja así, nos dice en esto y esto tenés que cambiar, esto y esto hay que corregir. Entonces, cuando hacemos o decimos cosas que antes nos dolían y nos afectaban, pero ahora no pasa nada, es una señal de que la máquina está fallando. Porque al principio, cuando nos entregamos a Cristo y queremos seguirlo y ser obedientes y venimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos y de todo, cuando nuestros vestidos están limpiecitos, ¿verdad? Cada cosita de esas nos damos cuenta, pero con el tiempo, aquellas cosas que nos afectaban, ahora ya no nos afectan. Entonces, por eso hay que estar examinándonos. Examíname y ve si hay en mí camino de maldad. Eso lo dice el mismo David en otro salmo. Sigo adelante. El corazón, entonces, dice un espíritu quebrantado. Luego dice corazón contrito. Eso es parte del mantenimiento. ¿Qué es eso de contrito? Arrepentido. Un corazón que desee arrepentimiento. Un corazón que desee cambiar, reemplazo inmediato de la pieza que se está dañando o ya está dañada antes de que colapse. Mantenimiento preventivo. Un corazón contrito, siempre estar delante del Señor con disposición de arrepentimiento, de cambiar. Y lo último, humillación. Un corazón contrito y humillado. Humillado es nada menos que renunciar al orgullo. Al orgullo de que todo está bien, al orgullo de que yo estoy bien, al orgullo de que nada pasa, al orgullo de que no me digan que estoy mal. Dejarse, y voy a usar este término, manipular por Dios, en el sentido de que Dios, como el técnico en mantenimiento, nos tome, nos engrase, nos lave primero, nos limpie. A mí que me gusta andar en bicicleta por lugares de montaña y cosas de esas, mire, hay que darle un mantenimiento a la transmisión de la bicicleta. Estoy hablando de los piñones, el plato y la cadena, que no se le da a una bicicleta, por ejemplo, de carretera. Hay que estar lavando la cadena, lavando los piñones, porque se da un desgaste prematuro y rapidito entonces hay que cambiar todas las piezas. Pues así es lo mismo, pero yo tengo que aceptar, dejar mi orgullo y decir, sí, necesito, Señor, que me tomes como el mecánico, que me tomes como aquel encargado del mantenimiento, Señor. Yo me humillo delante de ti, Señor. Yo reconozco que tengo pecados, reconozco, Señor. Esa es una actitud que todos tenemos que tener todo el tiempo. Nadie puede decir que no le falla a Dios. Nadie puede decir que está libre de pecado. Jesús dijo así, todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿sí o no? ¿Quién era el que podía apedrear a aquella mujer en ese momento? Solo Jesús.
era el único. Y él le dijo, ni yo te condeno, vete y sigue pecando. No, vete y corrige el asunto, vete y no peques más. A uno por ahí le dijo, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Un paralítico. Bueno, pues esto es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Avispémonos, pongámonos vivos, porque Dios nos está diciendo, no descuides tu máquina, no descuides eso que es tan valioso, tu vida, tu corazón, que está entrando por los ojos, por tus ojos, que están escuchando tus oídos. ¿Con quién estás frecuentando que no conviene? ¿O a quién estás frecuentando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué negocios estás haciendo que no están bien, que no convienen? ¿Qué te puede apartar de mí? ¿Qué palabras estás oyendo? Dice un versículo en Proverbios, ahorita no recuerdo el proverbio, dice, cesa, hijo mío, de escuchar palabras que te puedan hacer divagar de la fe. Más o menos, creo que lo estoy parafraseando. Pero eso es lo que dice en sí. A veces ponemos oído a gente, a personas que lo que hacen es apartarnos de Dios, que nos están diciendo, no, eso no es tan malo. No, es que el pastor es un exagerado. No, es que ese pastor es un extremista. Es lo que dice la palabra de Dios. Miren dónde terminó David. Pero reconoció su pecado. Termino nada más recordándoles el ejemplo de Sansón. Sansón no fue como David. Sansón fue escogido por Dios para representarlo a él. Pero Sansón nunca reconoció lo que Dios le había dado. Y siempre anduvo por malos caminos, haciendo cosas que no tenía que hacer. Era mujeriego. Y lo peor es que no veía a las mujeres de su pueblo, las que compartían su mismo Dios y sus mismas creencias, sino que ponía la mirada en otro tipo de mujer que tenía otras creencias que no eran las mismas del Dios de la Biblia. Y ustedes conocen la historia de este Sansón. Se juntó con personas que no tenía que juntarse y dice la palabra de Dios que cuando se dio cuenta había caído tan bajo que ya Dios se había apartado de él. Qué tremendo, está duro eso. Y el enemigo lo tomó por juguete. Su vida fue en declive. Y el problema es que el declive es, mire, un declive no es así. Va así, poquito a poco, vamos cayendo poquito a poco. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, hay algo contra ti, tengo algo contra ti, has dejado tu amor del principio, tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras cosas, lo que hacías antes, el corazón que tenías antes. Vuélvete a mí, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Reparemos lo que está deteriorado, lo que está dañado, cambiémoslo. Y velemos por un mantenimiento en la presencia de Dios. Amén. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra.